Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre la cuarta parte de líquidos corporales de fisiología. Ya en el video pasado empezamos a hablar sobre la regulación del intercambio de líquidos a través de los compartimientos y hablamos en su primera parte de la ósmosis. Nos falta hablar sobre estos otros aspectos. En este video nos vamos a centrar en la osmolaridad y la presión osmótica. ¿Okay? Para empezar a hablar de la osmolaridad y osmolalidad, tenemos que tener en cuenta que el número de partículas en una solución se mide en osmoles. Esa es la unidad de medida. Y que un osmol es igual a un mol de soluto. Bueno, aquí se enreda la cosa porque todavía yo no sé qué es un mol de soluto. ¿Qué es un mol de soluto? Un mol es igual a una cantidad determinada de partículas de soluto, que ese número es el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. Estoy seguro que alguna vez lo escuchaste en bachillerato o a través de la carrera, qué sé yo. Bien, eso quiere decir que un osmol es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas de soluto. Bien, repetimos, un osmol es igual a un mol y un mol de hidrógeno es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas de hidrógeno. Un mol de carbono será 6,02 por 10 a la 23 partículas de carbono. Un mol de agua es igual a un mol de 6,02 por 10 a la 23 partículas de agua. Un mol de ovejas es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas de oveja. Qué sé yo, ya ustedes entienden que por mol es esa cantidad determinada de soluto. Bien, entonces ya entendemos lo que es mol y que un osmol teóricamente es igual a un mol. Ahora, una solución que tenga un mol de agua por cada litro quiere decir entonces que tendrá una concentración de 1 osmol por litro, porque un mol es igual a 1 osmol, ya eso lo habíamos hablado. Eso es en caso de que la sustancia no se disocie. Si bien nosotros hablamos en equilibrio de ácido-base en la parte de regulación del pH, que sí vimos que el agua se disocia, pero la cantidad de agua que se disocia en hidrogenión y en ion hidroxilo es muy poca. Es demasiado poca la cantidad de agua que se disocia, así que se puede tomar al agua como un completo, ¿ok? El agua como una sola. Entonces un mol de agua es igual a 1 osmol. Pero si la sustancia se disocia, hay que tomarlo en cuenta. No como el agua que se disocia muy poco, una sustancia que se disocie mucho. Entonces hay que tomar en cuenta si la molécula se disocia. Un ejemplo será el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se ioniza o se disocia en ion de sodio y también en ion cloruro. A lo que entra en contacto con el agua se disocian esos iones. Entonces esas moléculas que son capaces de disociarse se van a comportar diferente. Allí, en este tipo de moléculas, un mol de cloruro de sodio va a producir 2 osmoles por litro. ¿Por qué? Porque un mol a lo que se disocia ahora va a haber 2 moles. Eso quiere decir que ahora va a ser 2 osmoles por litro. Bien, vamos a explicarlo acá de esta forma. Ya sabemos que un osmol es igual a un mol, pero si tenemos que ese mol de cloruro de sodio se va a dividir en sodio y cloro, ya no va a ser un mol, ahora van a ser 2. Eso quiere decir que por cada mol de cloruro de sodio tenemos 2 osmoles, lo cual nos quiere decir que si un compuesto se disocia en 3 iones, por ejemplo un mol de sulfato de sodio que tiene sodio, tiene sulfato y tiene oxígeno, tiene 3 compuestos, tendrá entonces una concentración osmolar de 3 osmoles. Por ejemplo, si una sustancia se disocia en 4 iones, yo no sé si eso existe, pero entonces un mol de esa sustancia equivaldrá a 4 osmoles. 5, unos moles de esa sustancia, 5 moles, 6, y así sucesivamente. Yo ya no creo que ya para esos ejemplos existan compuestos reales, pero esa es la lógica. Por cada mol de partícula que no se disocie es 1 osmol, por cada mol de partícula que se disocie en 2 iones tendremos 2 osmoles y así sucesivamente. Bien, entonces por tanto 1 osmol se refiere más bien al número de partículas con actividad osmótica en lugar de la concentración molar. Y en general el término de osmol es muy alto para ser fisiológico. Por ello se usa más bien el término de miliosmol. Eso quiere decir que las unidades de osmoles fisiológicas a nivel orgánico
no suelen expresarse en osmoles, sino en miliosmoles, para que sea un número más entendible. Miliosmoles es básicamente dividir un osmol entre 1000 y nos da 1000 osmoles, miliosmoles. Bien, entendido eso, vamos a hablar sobre la osmolalidad. La osmolalidad es la concentración de soluto expresada en osmoles por kilogramo. Y la osmolaridad es la concentración de soluto expresada en osmoles por litro. Es lo mismo una de otra, solo que acá es kilogramo y acá es litro. En la práctica significan lo mismo, pero por cuestiones de interpretación más fáciles se utiliza la osmolaridad, que es osmoles por litro. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar de osmolaridad y no de osmolalidad. Pero ya eso es lo que quiero que sepan, que es la osmolalidad. Y nos quedamos con la osmolaridad. Bien. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Y ahora aquí vamos a hablar sobre presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? En el video pasado hablamos que es la ósmosis. La ósmosis era sencillamente el paso de agua desde un medio que tiene mucha concentración de agua o poca concentración de soluto a un medio que tiene poca concentración de agua y ahí va a través de su gradiente, o a un medio que tenga una mayor concentración de soluto. Bien, eso es ósmosis. Ahora, ¿qué es presión osmótica? Presión osmótica es la presión que debe ser ejercida sobre la solución para evitar la entrada del solvente. Imagínense una célula y es la presión que se debe ejercer para que no entre agua, ¿ok? No se haga la ósmosis en esa célula a una osmolaridad específica. Para calcular la osmolaridad vamos a colocar el ejemplo de una solución llamada solución de cloruro de sodio al 0,9%, ¿ok? Una solución administrada endovenosamente, que es también llamada solución fisiológica. Yo estoy seguro que alguna vez, si eres estudiante y estás en fisiología, alguna vez la has escuchado. Y si eres médico, bueno, obviamente ya la has utilizado. ¿Qué quiere decir que sea cloruro de sodio al 0,9%? Quiere decir que hay 0,9 gramos de cloruro de sodio en 100 ml, en 100 mililitros. Si lo llevamos a litros, quiere decir que hay 9 gramos de cloruro de sodio en 1 litro. ¿Ok? ¿Hasta ahora todo claro? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos determinar cuántos moles por litro hay. Ya sabemos que moles es la cantidad de cloruro de sodio a determinada partícula. Un mol de cloruro de sodio será 6,02 por 10 a la 23 partículas de cloruro de sodio. Bien, esa cantidad se expresa sumando la masa molecular, ¿ok?, del sodio, que es 23 gramos, y la masa molecular del cloro, que es de 35,5. Esto quiere decir que 6,02 por 10 a la 23 partículas de sodio pesan 23 gramos y 6,02 por 10 a la 23 partículas de cloro pesan 35,5 gramos. Ustedes me dirán, Roberto, ¿y de dónde sacaste eso? O sea, ¿será que tú pesaste esa cantidad? Bueno, tal vez lo haya pesado algún científico y se saca de acá, de la tabla periódica. Uno busca acá el sodio, que está acá, y acá está la cantidad o los datos que necesitamos, y por acá está el cloro, y aquí están las cantidades o números que necesitamos. Voy a extrapolar esto y lo voy a extrapolar acá. Este sería la casilla del sodio y este sería la casilla del cloro. El primer número es el número atómico, que es la cantidad de protones que tiene el núcleo, ¿ok? Na es el símbolo, sodio es como está el nombre del elemento, y 23 gramos, eso es lo que presenta, o la masa molecular que presenta el sodio en un mol, en 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y el cloro lo mismo, el número atómico, que es el número de protones que tiene el núcleo, es 17, es decir, es más grande el cloro, y por lo tanto, si es más grande, pesa más, 35,5 gramos, su abreviatura, su símbolo y el nombre. Entonces, ya sabiendo cuántos gramos hay en un mol de sodio y cuántos gramos hay en un mol de cloro, si lo sumamos, tendremos entonces cuánto hay en un mol de cloruro de sodio. Sería netamente la suma. Un mol de cloruro de sodio equivale a 58,5 gramos. Así de sencillo. ¿Ok? Una vez entendido esto, vamos entonces a determinar cuántos moles hay. Ya dijimos entonces que el peso molecular del cloruro de sodio equivale a
58,5 gramos en un mol, ¿no? Un mol, eso es lo que hay. Pero dijimos también que en un litro de esta solución hay 9 gramos de cloruro de sodio. Es decir, hay menos gramos que en un mol. Por lo tanto, hay menos de un mol en este litro. Pero ¿cómo sé cuántos moles hay en este litro? Bueno, pues se puede hacer una regla de 3. Si yo quiero determinar cuántos moles hay, ya sé cuánto pesa un mol de cloruro de sodio y ya sé cuánto hay en la solución. ¿Ok? Entonces digo, si un mol, que ya lo sé, si un mol de cloruro de sodio equivale a 58,5 gramos y tengo 9 gramos de cloruro de sodio en la solución, ¿cuántos moles hay en la solución? En la regla de 3 sería multiplicar por este, que sería 9, y dividir entonces 9 entre 58,5. Si hacemos eso con la calculadora, 9 gramos dividido entre 58,5 nos da 0,154 moles por litro. En resumen, la solución de cloruro de sodio al 0,9% tiene 0,54 moles por litro. Bien, pero dijimos que la osmolaridad se mide en miliosmoles o en osmoles por litro, no en moles. Y ya dijimos también que un mol es igual a un osmol en una sustancia que no se disocie, pero el cloruro de sodio se disocia y se disocia en dos partículas. Eso quiere decir que un mol de cloruro de sodio equivaldrá a 2 osmoles. Entonces esto va a ser por 2. Bien, aquí está resumido. Un osmol es igual a un mol, y si decimos que el cloruro de sodio se divide en 2, en cloruro y en sodio, ahora vamos a decir que un mol de cloruro de sodio produce 2 osmoles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Multiplicar sencillamente el resultado obtenido por 2. Y ahora tendremos la cantidad en osmoles, porque son las sustancias osmóticamente activas. Lo cual nos da que el cloruro de sodio al 0,9% tiene una osmolaridad de 0,308 osmoles por litro. Yo también les había dicho que la unidad de medida no era el osmol, porque no se entiende muy bien, sino el miliosmol, ¿ok? Que resulta de multiplicar esto por 1000, y esto es igual a 308 miliosmoles por litro. Esa es la unidad de medida de la osmolaridad del cloruro de sodio. Bueno, la unidad de medida frecuente, porque esta también se utiliza, pero esta es la más utilizada más frecuentemente porque se entiende más. 308 miliosmoles por litro es la osmolaridad de esa solución. Eso también quiere decir que estos moles por litro pudieron haberse llevado a miliosmoles también. Por ejemplo, 154 miliosmoles por litro, o sea, no hubiera variado nada si después esto se suma y nos da igual 300 miliosmoles por litro. ¿Ok? Bien, eso es la osmolaridad, pero ahora yo también quiero calcular la presión osmótica. Para ello debo multiplicarlo por esta constante, que es 9,3 milímetros de mercurio por miliosmoles por litro. ¿Ok? Que eso nos da 5.944 milímetros de mercurio. ¿Ok? Porque esto con esto se cancela. Esta presión es la presión que debe ser ejercida sobre la solución para evitar la entrada hacia la célula. Por ejemplo, esto será entonces la osmolaridad y esto será la presión osmótica. Yo de verdad no utilizaba esta presión osmótica, pero probablemente se las pregunten en fisiología, en la materia, pero con que entiendan la osmolaridad, para mí es súper bien. Pero la presión osmótica sencillamente es eso, es la presión que debe ser ejercida para evitar la movilización, para evitar la ósmosis a una osmolaridad de 308 miliosmoles por litro. Como pueden ver, es bastante. Bien. Ahora, no todo el cloruro de sodio que hay se disocia. Siempre queda alguna pequeña remanente unido todavía al cloruro de sodio. ¿Okay? No todo se disocia en ion sodio, ion cloruro. Entonces, ahí entra lo que se llama el coeficiente osmótico, que para el cloruro de sodio es de 0,93. ¿Okay? Eso quiere decir que del total de disociado hay un 0,07 que no se disocia. Entonces por eso tenemos que multiplicar esta osmolaridad por 0,93 y nos da
286 miliosmoles por litro. Esta osmolaridad es llamada osmolaridad corregida por el coeficiente osmótico de la sustancia que estemos evaluando. Bien, en resumen, esta es la osmolaridad del cloruro de sodio. Podemos decir que es 308 o 286 y se llama solución fisiológica porque ese 308 o este 286 es muy parecido a la osmolaridad del plasma, la osmolaridad fisiológica del organismo. ¿Ok? ¿Cómo es la osmolaridad y la presión osmótica de los líquidos corporales? Acá las tenemos. En el líquido intravascular, la osmolaridad total sin corregir es de 301. Se parece mucho a 308, por eso se llama esta solución fisiológica. La osmolaridad plasmática corregida, ¿cuánto es? 282. También se parece al 286 que habíamos determinado acá. Por eso también se llama solución fisiológica, porque se parece mucho. Y la presión osmótica también es muy parecida. Acá es 5.944, aquí es 5.443. Y en el líquido intersticial vemos que son muy parecidos los promedios, y en el líquido intracelular también son muy parecidos los promedios. La osmolaridad total ronda en promedio alrededor de los 300 y la osmolaridad corregida ronda alrededor de los 280. Yo en verdad no he conseguido una cifra estándar promedio, pero podemos manejar así, 300 y 280, o los valores normales rondarán entre 290 a 300 más o menos 10, lo cual nos lleva a que la osmolaridad va de 280 a 300, pero por mí, si aprenden que es alrededor de 300, súper bien. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos sirve esto? La administración de líquidos endovenosos es muy importante, ¿ok? Dependiendo si sea un líquido isotónico, o si es un líquido hipertónico, o si es un líquido hipotónico. Porque en el video anterior hablamos de la ósmosis y hablamos de que esos movimientos de líquidos van a ir de un medio de mayor concentración de agua a un medio de menor concentración de agua, ¿ok? Por tanto, eso va a ocurrir también en los compartimientos, no solamente a través de la membrana plasmática. Entonces, esta es una gráfica que me gusta mucho, que está en el libro de Gayton. Ahí la pueden encontrar. Incluso la mayoría de los contenidos que yo he hablado en estos videos son del libro de Gayton, y me parece un excelente libro, solo que hay que tener paciencia, pero es un excelente libro. Y acá tenemos una gráfica donde tenemos osmolaridad, 300 sería lo normal, ¿bien? Y acá tenemos el volumen de litros en un sujeto que tiene 70 kilos, que habíamos hablado que era una cantidad en litros de 42, ¿ok? De 0 a 42 litros, que corresponde al agua corporal total, que un 40% corresponde al líquido intracelular. Esto sería el 60% del sujeto, 40% líquido intracelular, que son 28 litros, y el 20% restante el líquido extracelular, que correspondería entonces a 14 litros, ¿ok? Y completaríamos la cantidad. Entonces, esa es la cantidad de volumen y de osmolaridad que tienen estos líquidos, el intracelular y el extracelular. ¿Qué pasaría si administráramos una solución o un líquido endovenoso que sea isotónico? Por ejemplo, la que vimos ahorita, la solución de cloruro de sodio al 0,9%, que es isotónica, ¿ok? Es parecida, muy parecida al medio, la osmolaridad es muy parecida al medio, ¿bien? ¿Qué pasaría? Aumentaría mucho el líquido extracelular, porque no hay movilización de un lado a otro, pues la osmolaridad es prácticamente la misma en ambos lados del líquido intracelular. Entonces no hay entrada de líquido hacia el interior de la célula. Bien, entonces dependiendo de la cantidad de líquido que administremos, entonces se verá el volumen aumentado. Esto quiere decir que esto es muy útil para condiciones donde tengamos pacientes con hipovolemia. Un paciente con hipovolemia tiene poco líquido, lo ideal sería entonces administrar una solución isotónica, ¿ok? Ahora, si administramos una solución hipertónica, ¿cómo sería el movimiento? Ahora, esta solución tiene una osmolaridad mayor a 300, entonces la administramos por líquido endovenoso, que forma parte del líquido extracelular, y aumenta el volumen, pero aparte de que aumenta el volumen, también aumenta la osmolaridad. Y si ahora esto tiene mayor osmolaridad que esto, ahora la movilización del líquido será desde el intracelular hacia el extracelular, porque ahora acá hay más concentración de solutos, por tanto menos concentración de agua, y entonces el movimiento va desde mayor concentración de agua
o menos concentración de soluto a un medio que tenga entonces menos concentración de agua o mayor concentración de soluto. Eso es ósmosis, ¿bien? Y el resultado será que el volumen del líquido intracelular va a disminuir y también por consecuente va a aumentar la osmolaridad dentro del líquido intracelular. Entonces ese es el movimiento que ocasionaría entonces la administración de una solución de cloruro de sodio hipertónica en este caso. Por ejemplo, una solución al 3%. ¿Ok? También es útil, muy útil en los pacientes que tengan hipovolemia. ¿Ok? Como pueden ver, el líquido extracelular se ha llenado de volumen. O sea, el volumen se ha mantenido. Si tenemos pérdidas, aquí se va a mantener el volumen y no vamos a entrar a un shock hipovolémico. ¿Ok? Ahora, tenemos una solución de cloruro de sodio hipotónica. Si la administramos, en un principio va a aumentar el volumen, pero va a disminuir la osmolaridad del líquido extracelular. Por lo tanto, ahora el líquido intracelular es más concentrado que el extracelular. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Va a haber entonces movilización desde el líquido extracelular hacia el intracelular, porque ahora acá hay mayor concentración de agua, porque la osmolaridad es menor, hay más concentración de agua o menos soluto, y acá ahora hay más concentración de soluto o menos concentración de agua comparado a esta parte. Entra agua al líquido intracelular y entonces aumenta de volumen, pero disminuye también de osmolaridad porque se diluyen los solutos con la entrada de líquido. Entonces básicamente ese es el movimiento de los líquidos dependiendo si administremos una solución isotónica, hipertónica o hipotónica en los compartimientos corporales, ya sea intracelular o extracelular. Bien, conociendo esto ya podemos entonces ir al caso clínico. El caso clínico es muy sencillo. Supongamos que están en la guardia, son las 3 de la mañana y ustedes están muy cansados, han visto, yo qué sé, 1000 pacientes, no hay wifi o wifi o como sea, y no hay señal telefónica. Está en un área rural, pero esa área rural es el único hospital de ese pueblo y hay muchas personas y viste muchas personas, están muy cansados. Y a las 3 de la mañana la enfermera te pide el favor que, por favor, le saques la osmolaridad de la solución de cloruro de sodio al 3%. La enfermera te tiene mucho aprecio, mucho cariño y mucha estima. Ella cree que tú lo puedes hacer todo. Entonces, como nada, no había pacientes a esa hora y estaba desocupada la enfermera, te pidió el favor si le pudieras entonces sacar cuánto es la osmolaridad de la solución de cloruro de sodio al 3%. Siempre se había preguntado eso. Entonces, ¿tú qué harías? Acabo de destacar que tienes en tu celular calculadora y ya aprendiste un poco sobre cómo se calcularía la osmolaridad. Entonces, ¿tú qué harías? A ver, ¿qué les responderías? Les responderías que la osmolaridad de esa solución, que no es la misma del 0,9, es al 3%, es de 308 milimoles por litro. O le responderías que es de 2778. O le responderías que es de 1026. O le responderías que es 924. O sencillamente no le responderías, no le dirías cuánto es esa concentración y nada, le dices groserías y cómo le vas a estar preguntando eso es ahora. Entonces, nada, déjame en los comentarios cuál es la respuesta que crees o que harías, o si la has sacado antes, has sacado la concentración osmolar de las soluciones, o te has puesto a ver la etiqueta que tiene las soluciones. Yo me acuerdo que yo veía mucho eso. Mira, tiene tanto de sodio, tanto de cloro. Entonces, ¿cuánto tendrá esta solución? Me lo dejas en los comentarios. Si crees que el conocimiento aquí en este video te pareció bueno, me regalas un like. También trata de no quedarte con el conocimiento, compártelo con tus amigos y colegas. Y si quieres ver más videos como estos, suscríbete al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video, que será sobre los electrolitos. Hasta luego, muchas gracias.